participantes, directivos, promotores, maestros y público en general tengan una buena tarde. En esta oportunidad nos complace presentar a la doctora Carmen Luz Valverde Gallegos, quien tiene una amplia experiencia profesional en el tema de educación. Ella es licenciada en educación, magíster en gestión educativa, doctora en gestión y ciencias de la educación. Asimismo, directora en educación básica y especialista en seguimiento y apoyo de instituciones educativas privadas y asesora en gestión pedagógica e institucional. En esta oportunidad nos va a disertar el tema implementación de la resolución viceministerial 048-2022 Minedu, y también nos va a explicar un poco sobre la importancia de la educación híbrida en las instituciones educativas privadas para el retorno escolar, a quien recibimos con nuestro reconocimiento y le damos una cordial bienvenida. Adelante, doctora, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los de la asociación. Para mí es un gusto una vez más podernos encontrar en 2022. Reciban un saludo de paz y amor para cada uno de ustedes. Y que esta pandemia, más allá de tomarlo como un atraso, sea una posibilidad para poder mejorar incluso los aprendizajes y una oportunidad para podernos enmarcar en nuevas metas que tenemos que lograr. Muchísimas gracias primeramente por la invitación. Como les ha mencionado el profesor Roosevelt, en fecha 27 de enero sale la resolución 048-2022 Minedu. Y esta resolución no es otra cosa que poder enmarcar algunas no numerales que ya se han dado en la resolución 531, sino dar algunos alcances, ya sea para fortalecer los artículos que se han dado en la 531 o ya sea para establecer, porque de repente han quedado muy ambiguas. Entonces, esta resolución nos va a permitir eso. Básicamente, modificar que los numerales 6, el numeral 9.1 en el primer ítem, el numeral 9.2, el numeral 931, los literales A y C del numeral 933, del 32, perdón, el B y el C del numeral 933 del documento normativo denominado disposiciones para el retorno a la presencialidad y la semipresencialidad, así como la prestación del servicio para el año escolar 2022. Y además también modificar el anexo número 1 y número 3. Sin embargo, ustedes entenderán que al ser una resolución ministerial engloba todos los aspectos, todas las modalidades y la gestión educativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que ya es para la parte pública o para la parte rural, ya no la vamos a implementar porque estaríamos perdiendo de alguna forma tiempo. Nos vamos a enmarcar en lo que es exactamente para las instituciones privadas. Y podemos observar que en el numeral número 6 de esta norma 048, de los principios de retorno escolar, que también están en la 531, nos dice que los principios de retorno escolar son 3. El seguro, el flexible y el descentralizado, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el principio seguro nos enmarca que es un conjunto de condiciones y medidas de bioseguridad a partir de las disposiciones del MINSA. Es decir, que ya no es algo que da el ministerio como ministerio propiamente dicho, sino que está tomando en cuenta al MINSA, a lo que él disponga. Entonces, la diferencia entre la 531 es que de alguna forma el ministerio daba una obligatoriedad, digámoslo así, pero ahora no, está diciendo que va a ser en cuanto a lo que va a implementar el MINSA y las condiciones. ¿Qué es lo que tenemos nosotros para poder retornar? Tenemos que cumplir medidas de bioseguridad. Luego nos dice que es un retorno escolar flexible. Y en esa flexibilidad, ahí viene la diferenciación. Que el tipo de prestación,
Dice, debe de ser presencial, semipresencial o a distancia. En la 531 nos decía ahí, en ese mismo texto, de que tenía que ser presencial, híbrida y a distancia. Es decir, que ya nos está esclareciendo acá que se va a dar cuántas modalidades de servicio, la semipresencial y la a distancia. Y va a cumplir diferentes características, necesidades y condiciones. Es decir, que ahí a las instituciones privadas les está dando una apertura, ¿no? Para que ellas puedan tomar determinaciones de acuerdo a sus características propiamente de cada institución, de cada distrito, que va a ser diferente a las otras instituciones. Y luego nos dice, una vez más, que también es descentralizado. ¿Por qué? Porque emana desde el mismo ministerio, luego tenemos la gerencia y la UGEL, pero que también promueve que se pueda dar el cumplimiento de todos los servicios educativos y estos se dé de acuerdo al contexto de cada uno, ¿no? Tomando en cuenta el trabajo que se puede hacer e incluso podríamos trabajar con las mismas municipalidades de cada uno de nuestros distritos. Luego podemos ver el numeral 9.1, que nos dice que se ha modificado en el primer ítem, en la parte de la presencialidad. Pero antes, para poder implementar los tipos de servicio educativo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: el cumplimiento primeramente de las condiciones de bioseguridad respecto a la capacidad de aforo y al total permitido con una distancia de 1 metro por cada uno de los estudiantes. Y también tenemos que el estudiante pueda asistir al servicio educativo en forma presencial o semipresencial y solamente en forma de servicio a distancia, siempre y cuando excepcionalmente el estudiante esté de repente con algún caso de comorbilidad o se dé una cuarentena focalizada, emanada desde el mismo estado, o también haya alguna situación de repente de otra nueva variante, ¿no? Entonces, solamente en esos casos se podría dar este servicio a distancia, netamente a distancia. Y esto también nos reafirma, ¿no? En la 531 deja en una forma ambigua esta parte de distancia, pero acá ya nos está diciendo que solamente en esos casos excepcionales, incluso nos detalla las enfermedades exactas para que los estudiantes, si tienen alguna de estas dolencias, puedan solicitar a través de sus padres de familia el servicio a distancia, solamente en esto. Y la semipresencialidad que se va a dar cuando el aforo de la presencialidad no nos permita. Si el aforo no nos permite tener a la totalidad de nuestros estudiantes, entonces nosotros vamos a transitar en una semipresencialidad. Dice los 5 días de la semana, de lunes a viernes, considerando de repente el trabajo, ¿no? De 2 grupos. Si yo tengo 30 estudiantes y la capacidad de mi aula es solamente para 15, entonces 15 tendré que trabajar en otro grupo. Así vamos a implementar la semipresencialidad. Seguimos. Luego también vemos en las medidas generales de prevención, en el numeral 9.2, hace un alcance de modificación en la parte de la vacunación. Nos dice acá una vacunación completa contra la COVID-19 y en la resolución 531 nos dice que es de forma obligatorio la presentación del carnet de vacunación, pero acá ya en la 048 no lo considera así. Simplemente hace de referencia que se debe de observar las disposiciones sobre la materia emitida por el MINSA. Entonces, esto quiere decir que sí vamos a tener que estar al tanto de las nuevas disposiciones que se dan en el MINSA.
Luego tenemos el distanciamiento físico, que debe de ser de 1 metro por cada uno de los estudiantes. El lavado de la desinfección de manos, que puede ser a chorro o también puede ser a través del jabón líquido o alcohol líquido en gel. El uso obligatorio y permanente de la mascarilla, que debe de ser una K95, y en el caso de las mascarillas quirúrgicas debe de ir acompañada de una mascarilla de tela. Luego de la protección ocular nos dice que no es de forma obligatoria utilizar ni lentes ni protectores faciales, pero si gustamos o si gusta el padre de familia puede utilizarlo. Ahora, en cuanto a la burbuja social que nos pone acá, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el estudiante tiene que estar en todo momento cumpliendo su metro de distanciamiento, y es más, el profesor con sus estudiantes, a ver un ejemplo, la sección de 3er grado tiene sus 15 estudiantes. La profesora junto con sus estudiantes deben estar juntos en el recreo. Estos estudiantes del 3er grado no se pueden juntar con los estudiantes del 4º grado. Entonces tienen que estar separados. Es más, eso implicaría también que a la vez los docentes no pueden estar reuniéndose con los otros docentes por una situación de bioseguridad. A eso le llamamos una burbuja social. Y una higiene respiratoria es cuando el niño, por ejemplo, o no solo el niño, los profesores, estornudan y tienen que utilizar, flexionar el brazo y utilizar necesariamente el brazo flexionado para poderse cubrir más allá del uso de mascarilla. Entonces, esto en cuanto a las medidas generales de prevención. Luego también hace una modificación en el numeral 9.3, en el inciso D, sobre los protocolos para el desarrollo de la jornada escolar, hablando exactamente de lo que son el consumo de alimentos. El consumo de alimentos solamente se van a dar siempre y cuando el estudiante traiga de su hogar su alimento, a una distancia de 2 metros más o menos de espacio, en un lugar abierto y con una docente, y acompañado con una docente. También se dice de que esto va a ser considerado objetivo. Esto es una reflexión que en todo momento el docente, cuando los niños tengan que ir o a los servicios higiénicos o de repente consumir sus alimentos, no los podemos dejar. Siempre tienen que estar a nuestro cuidado. Entonces, acá tenemos que nosotros implementar varias situaciones. He visto que algunas instituciones privadas están dando lo que es reforzamiento, ¿no? En lo que son vacaciones útiles. Sin embargo, sería muy bueno que en estas vacaciones útiles ellos pudieran implementar todos los protocolos de bioseguridad, transitando ya para lo que va a venir en marzo sobre el regreso a la presencialidad o semipresencialidad, o quizás excepcionalmente a distancia. Si nosotros desde el principio, desde que iniciamos, no ponemos las reglas, como quien dice, todo esto va a escapar de nuestras manos. Porque he podido observar, bueno, por ahí he pasado, de que los niños son niños y los adolescentes, aunque son adolescentes, no dejan de ser también inmaduros. Entonces, imagínense ellos regresar después de mucho tiempo a la institución educativa. Va a ser toda una travesía para poderles ser hábitos, ¿no? Las pautas. Yo me imagino, yo particularmente, que sí vamos a tener que trabajar más allá de generar aprendizajes, y nos dice en la normatividad, en la 531, de la parte socioemocional y afectiva, que tenemos que trabajarla primeramente para lograr luego los aprendizajes que nosotros queremos. Vamos a tener primero que establecer bien todos estos hábitos, al igual que lo han realizado en su casa, así también primero en la escuela, y repetirlo 1 y 2 y 3 veces hasta que quede claro primeramente en ellos, y luego podamos desarrollar todo lo demás. Entonces,
este consumo de alimentos solamente se va a dar siempre y cuando lo traigan a su casa. Quiere decir, en algún momento se va a poder aperturar los kioscos, los comedores, no. La norma es clara, no. Mientras la emergencia sanitaria se dé, no se va a poder establecer ni el kiosco ni el comedor. Entonces, ahora, para poder también consumir, primero se va a tener que lavar y desinfectar las manos, retirarse la mascarilla y guardar durante el consumo de los alimentos, si es posible, en una bolsita para que no se pueda contaminar, y al culminar colocarse la mascarilla y luego nuevamente lavarse las manos. Luego seguimos con los protocolos de seguimiento a la condición de salud de la comunidad educativa. También hace una modificación en el numeral 93.2 en los incisos A y C. ¿Qué nos dice ahí? Que el director, es más, de acuerdo al MINSA, se van cambiando los protocolos día tras día, se van reduciendo, se van aperturando más los aforos, ya no se utiliza de repente las bandejas para poder pisar. Y yo lo puedo utilizar, sí, nosotros podemos utilizar todo aquello que nosotros veamos por convenientes, sobre todo para proteger la salud de los estudiantes. O sea, nada de lo que nosotros podamos hacer para mejorar este control de bioseguridad no los pueden impedir, siempre y cuando esté en nuestras posibilidades hacerlo y también los padres de familia lo acepten. Ahora, eso en el numeral A, y en el numeral C se va a identificar las personas del grupo de riesgo frente al COVID-19, personas de 65 años y con comorbilidades. Esto sobre todo es para los profesores de las instituciones públicas, ¿no? Porque, bueno, es el Estado el que paga los sueldos. Sin embargo, quiero entender que en las instituciones privadas, bueno, aquella persona que tiene más de 65 años, de repente no la voy a contratar porque está así en riesgo. Y si tiene alguna enfermedad, tampoco la podría de repente contratar. Bueno, va a depender mucho de la promotoría. Pero, sin embargo, si yo aún quiero tener a personas con estos riesgos, bueno, ellos tendrán que firmar su declaración y hacernos de conocimiento y nosotros también tomar las medidas. O sea, tampoco no nos limita. Los protocolos ante casos sospechosos o confirmados de contagio. Está en el numeral 9.33. ¿Qué nos ¿Cuándo vamos a suspender? Vamos a suspender cuando encontremos un caso confirmado o supuesto y se cumpla la cuarentena establecida por el MINSA. ¿Qué decía en la 531? Nos decía que 14 días, ¿no? 14 días nos teníamos que entrar en cuarentena. Acá ya no, acá nos dice una cuarentena establecida por el MINSA. Actualmente es una cuarentena de 7 días porque han determinado que la Omicron no tiene las complicaciones que tenía el COVID-19. Entonces, de repente, posteriormente, venga otra variante y de repente ya diga el MINSA, sabe que solamente se va a tener que guardar cuarentena 5 días. Es por eso que sale esta modificatoria, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar en constante verificación de lo que el MINSA emita y de acuerdo a eso nosotros nos vamos a acoger. Ahora, ¿qué dice en el numeral número 6? Dice, reinicio del servicio educativo una vez que se cumpla la cuarentena establecida por el MINSA, se comunicará a los padres de familia por los canales establecidos. Aquí también decía lo mismo, a los 14 días, decía, regresarán nuevamente, ¿no? Los estudiantes, pero acá ya nos hace la referencia de que no va a ser así, sino de lo que esté establecido de acuerdo al MINSA. Luego tenemos en el numeral 7.1 que la institución deberá iniciar el servicio presencial o semipresencial hasta el 28 de marzo, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que lo podría iniciar quizás el 1 de marzo, sí, si es que he cumplido mis 2 semanas de trabajo y implementado todos mis documentos, he revisado mis documentos de gestión, sobre todo el PAD, ¿no? Y
podría yo iniciar teniendo ya el consentimiento y de repente también, no sé si emitirá la UGEL, de repente una resolución estableciendo, o sea, el mismo Simón, el que nos permita que una vez que uno sube su información, ya nosotros podríamos iniciar el servicio. Si eso es lo que nosotros queremos, o sea, si nosotros queremos iniciar el servicio, ya sea el 1 de marzo, el 10, el 15 o el 28, a más tardar, como nos dice ahí, nosotros ya hemos tenido que implementar necesariamente ahora en enero, ¿sí? Ustedes han llenado una fichita que está en el Simón, que también es la ficha que están aplicando a los especialistas de instituciones privadas, porque los tenemos desde el 1 de enero, y han ido a muchas instituciones a aplicar 2 clases de fichas. Una, en cuanto a las condiciones del servicio con los 4 rubros, económico, legal, pedagógico e infraestructura, y otros solamente a ver la parte de las condiciones de bioseguridad. ¿Y qué sucede? Que de repente ahora nosotros en el Simón hemos subido nuestra información y ponemos, ¿no? Todavía nos falta esto, nos falta el mobiliario, nos falta de repente dónde podernos lavar adecuadamente las manos, nos falta colocar el aforo, nos falta muchas cosas. Y en el mes de febrero yo también voy a ir y voy a colocar lo mismo. Bueno, de repente ya coloqué lo del aforo, pero todavía me está faltando lo del mobiliario. Yo les hago la pregunta, faltándonos todo eso, ¿podríamos empezar en marzo las clases presenciales? No nos olvidemos, tomemos en cuenta eso. O sea, si nosotros para febrero cumplimos ya todo lo que nos faltó, entonces nosotros estamos listos para empezar nuestras clases presenciales, que es lo que se quiere, ¿no? El ministerio quiere que todos ingresemos a la presencialidad. ¿Qué nos va a limitar no poder regresar a la presencialidad? No las condiciones de bioseguridad, nos va a limitar el aforo, la cantidad de estudiantes que van a poder ingresar en nuestras aulas. Entonces, no hablemos de una cantidad máxima o mínima, va a depender de la cantidad del metraje que tenga mi aula. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables en eso. Ahora, yo me pongo que todo está ok, pero viene el supervisor y me encuentra que no tengo todo. No se olviden que ellos también van a subir esta información al Simón. Es más, este Simón lo vamos a llenar cada mes durante los 12 meses del año. Entonces, tenemos que ser consecuentes en la implementación de estos protocolos de bioseguridad. Ahora, en este numeral, en el numeral 10.2 y el numeral 10.3, lo único que aumenta en la 048 es que tanto la GREA, en este caso, la GREA y la UGEL son responsables de sensibilizar. ¿A quién? A los maestros, a los directivos, a los administrativos, a los padres de familia, a los estudiantes que no están vacunados. Es decir, que ellos buscarán sus canales, harán spots publicitarios, nos enviarán quizás un documento, cuando vayan a la UGEL ellos está dentro del trabajo de sensibilización. Y por último, tenemos la modificación del anexo 1 y el anexo 3. No vamos a tocarlo el anexo 3 porque no es para las instituciones privadas, porque nos habla de los kits, pero sí el anexo 1, donde nos habla, perdón, el anexo 3, el 1 no lo vamos a tocar porque nos habla sobre el kit, y el anexo 3 nos dice ahí que se deberá considerar en el marco normativo vigente emitido por el MINSA respecto a los plazos. Igualito, aquí decía en este anexo que en los 14 días calendarios ha tenido algunos síntomas siguientes, o sea, ponía como fecha el 14, ¿no? Ahora está colocado en los últimos 7 días calendarios, ¿ha tenido usted algún síntoma? ¿No? Y también nos pone abajo la referencia que en todo caso va a tener que ser modificado en algún momento de acuerdo a lo que emita el MINSA, ¿no? Entonces, ya no creo que haya otra quizás modificación o aclaración, sino que básicamente nosotros nos vamos a conducir
no tanto por la obligatoriedad, sino por lo que determine el Ministerio de Salud. Un poco para eso en cuanto a la resolución 048. O sea, más alcances no hay. Eso es todo. Y todo lo demás sigue en vigencia con la resolución ministerial 531. En cuanto a los protocolos, todo aquello que no hemos visto ahora, todo queda igual. No hay ninguna diferencia. Entonces, lo que han trabajado el día jueves no se desecha en la totalidad, solamente en algunos puntos específicos para plantear el retorno a la presencialidad. Ahora, también nos habla en la 531 sobre la nueva escuela, ¿no? Y nos dice que esta nueva escuela debe estar centrada en el bienestar del estudiante. Se le debe dar un énfasis en el soporte emocional, lo que les decía, ¿no? O sea, no podemos entrar nosotros de frente a trabajar conocimientos. No nos olvidemos que nuestros estudiantes han pasado por una emergencia sanitaria de 2 años, ¿no? Y que hay que dar todo un trabajo, quizás nuestros equipos de trabajo, de tutoría, de convivencia y nuestros psicólogos que tenemos en la institución nos van a poder dar esa fortaleza. Luego nos dice también la valoración y la atención de la diversidad, también la evaluación formativa para la mejora de los aprendizajes y los procesos de enseñanza y aprendizaje híbridos, sobre todo. Un poquito nomás para poder entender, acá están las condiciones de seguridad, por ejemplo, esto es lo que esto está en el CIMO, pero también esto viene en la ficha que están yendo los especialistas de privados para ver esto sobre la ventilación, sobre el distanciamiento físico, sobre la señalización, ya debe estar señalizado el aforo, la cantidad de estudiantes, la implementación de las estaciones de lavado y la organización de los espacios educativos, que eso se da por el metraje y también por el mobiliario. Luego acá tenemos los mobiliarios, los bipersonales, que ya lo han visto en la 531, el mobiliario grupal, si tenemos mobiliarios grandes, cuál es la forma que le debemos de dar para su utilización, donde vemos que se hace el uso de 1 metro, ¿no? Y el mobiliario unipersonal. Para que nosotros podamos empezar ya nuestro trabajo presencial, aparte de, de poder acondicionar en forma segura nuestra institución, no nos olvidemos que tenemos, aparte de acondicionar, no nos olvidemos de nuestro plan de implementación, ¿ya? Ese plan de implementación nos debe decir qué hemos cumplido, qué estamos haciendo, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a desarrollar, ¿no? Y todas nuestras actividades. Yo me imagino que de acá a unos días van a solicitar, ¿no? ¿Cuál es el plan de implementación para este 2022? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo estamos haciendo? En la parte técnico-pedagógica, ¿cómo se va a dar? Si se va a dar presencial, se va a dar semipresencial, y de repente esporádicamente por ahí algunos estudiantes a distancia. Entonces, eso ya debemos irlo preparando. La elaboración del plan anual de trabajo, ¿por qué es necesario y por qué de repente nos los han pedido? Miren, lo han pedido ahora en enero, creo que hasta hoy día es para presentar. Y ustedes dirán, pero bueno, y eso nosotros lo reajustábamos recién cuando regresaban los profesores la última semana de febrero, en el caso de los particulares. Perfecto. Pero en el plan anual nosotros que tenemos que poner todo lo que estamos planificando y ya enfocados a qué tipo de servicio educativo vamos a transitar, ¿no? Entonces, ahí ya tiene que estar refrendado en nuestro plan anual de trabajo. Y luego el paso 3, el inicio del servicio, ya sea presencial, semipresencial o a distancia. ¿Qué vamos a hacer primero? La bienvenida y el soporte socioemocional. Luego también se va a cumplir una evaluación diagnóstica como punto de partida para ver qué es lo que ha aprendido en estos, sobre todo en este último año, y que le falta quizás todavía por desarrollar, y las acciones para la continuidad y la consolidación durante el año. No nos olvidemos que tenemos que tener en cuenta las características de los elementos de las experiencias de aprendizaje.
el año pasado ya estábamos trabajando experiencias de aprendizaje. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre una experiencia de aprendizaje y un proyecto? El proyecto, no se olviden, nacía de la necesidad del estudiante y nosotros ahí planificábamos. En el caso de las experiencias de aprendizaje, no nace del estudiante, nace del docente, de la necesidad que tiene el docente, porque hay muchas competencias, de repente, o por ahí capacidades que no ha desarrollado nuestro estudiante por la conectividad, por esta educación a distancia que hemos sufrido, porque le hemos tenido que ir implementando, hemos tenido que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Y ha habido muchas falencias. Entonces, esta experiencia de aprendizaje que nace de esa necesidad tiene que tener relación en el planteamiento de la situación, en la relación al propósito de aprendizaje, en la relación a la evaluación durante la experiencia de aprendizaje, en la relación a la secuencia de las actividades o acciones para desarrollar esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Este es un poco los elementos de la experiencia de aprendizaje y cómo van transitando. Situación, proyectos, acá tenemos los enfoques transversales, la producción o la actuación, el producto integrador, las producciones, las actividades. Un poco quiero que miren esto, porque ahorita vamos a hablar de la educación híbrida, ¿no? Entonces, para ver dónde vamos a aterrizar y cómo lo vamos a hacer. Ahora, vamos a ver por acá, antes de cerrar esto de la resolución ministerial, quiero que puedan observar esta fichita, ¿ya? Esta fichita de verificación de las instituciones privadas, donde están las obligaciones pedagógicas, las obligaciones legales, las obligaciones económicas y las obligaciones de infraestructura. Pero también tenemos acá otra fichita que es que ustedes la han trabajado ahora y que es del Simón. Ficha de monitoreo a las instituciones privadas. Esto es lo que han llenado en el Simón. ¿Sí? Las ventanas de las aulas y los otros ambientes están acondicionados para mantenerse abiertos para asegurar la circulación del aire y ustedes van marcando. Esta misma ficha, señores directores, señores promotores, esta misma ficha del Simón es la ficha que está aplicando en cuanto a la supervisión de las condiciones de bioseguridad. Es decir, que si mañana llega, porque ya ha llegado, y les hablo, porque ya lo han aplicado en una institución, ¿ya? Entonces, esta fichita, ellos lo llenan en su calidad de supervisores y luego lo suben al Simón, ¿ya? Porque así dice, o sea, ahora, este año, es muy posible que toda aquella supervisión, sea de instituciones privadas, sea la parte pedagógica, todo va a ser subido al Simón. Entonces, una vez que ya está subido al Simón, ya está ahí en las observaciones, lo que no tuvo, lo que sí se encontró, lo que no se encontró, y que a nosotros, como instituciones privadas, nos compete tener todo en óptimas condiciones, ¿no? Entonces, en cumplir sobre todo, porque no nos olvidemos que de acuerdo a este decreto supremo del año pasado, el 005-2021, el no cumplimiento trae como consecuencia una amonestación. Entonces, lo mismo que nosotros hemos consignado debe de ser lo que yo puedo observar en la institución educativa. Entonces, tomemos en cuenta, ¿no? Tomemos en cuenta esta fichita de monitoreo, ¿ya? Esa misma, y la pueden descargar de lo que han llenado en el Simón, y la pueden utilizar para poder implementar todos los protocolos. Y esta otra fichita que no es más que el cumplimiento de las condiciones del servicio que nosotros debemos enviar todos los años, ¿no? Y que ahora nos los han solicitado. Miren, nos los han solicitado en enero, ya no nos los han solicitado en marzo, en abril, en junio, no, nos los han solicitado en enero. Entonces yo desde noviembre ya tengo que prever para el próximo año mis condiciones del servicio. Ahora sí, vamos a adentrar a la educación. Y decimos, ¿y qué es el aprendizaje híbrido? Que es un aprendizaje mixto, ¿no? Que se combina tanto
la educación presencial y la educación a distancia. Eso es un aprendizaje híbrido, que aprovecha los aspectos positivos de cada uno de ellos, tanto del presencial como el de a distancia, y que esto nos va a permitir el aumento de la eficacia del aprendizaje. Eso en un término de lo que es el aprendizaje híbrido. Entonces, es un método educativo que nos sirve o nos va a servir en este año 2022. En las instituciones privadas que superen el aforo permitido, tendrán que realizar un servicio semipresencial. Entonces, si yo me pregunto, yo, profesora Carmen, ¿voy a iniciar presencial o semipresencial o a distancia? ¿Qué voy a hacer? Si tu aforo de tus estudiantes es mayor a la cantidad de metros del aula, entonces voy a tener que trabajar en 2 grupos. Ya no sería presencial, va a ser semipresencial. Y excepcionalmente a distancia, solo para los casos de comorbilidad. Entonces, tendríamos así la semipresencialidad, donde el docente acompañará al estudiante en la presencialidad unos días y en la educación a distancia otros días. Y ahorita les voy a decir cómo podríamos hacerlo, las 1000 formas que podríamos quizás utilizar cada uno de nosotros. Entonces, este docente tiene que ponerse a pensar. Si ya yo ahorita que estamos conversando, me voy dando cuenta que mi institución va a transitar para la semipresencialidad, ya yo tengo que reunirme con mis docentes. Yo ya tengo que decirles que en esa planificación que van a hacer de las experiencias de aprendizaje, o quizás algunas otras instituciones por la realidad de que tengo conocimiento yo, de repente no estamos utilizando las experiencias de aprendizaje y estamos utilizando otra metodología o otras estrategias para poder enseñar, pero yo me tengo que poner a pensar cómo voy a hacer para enseñar en mi aula y también enseñarles en su casa, porque no había otra forma, porque tendría que dividir necesariamente en 2 grupos de trabajo. ¿Y qué nos dice? Que este aprendizaje híbrido tiene que tener coherencia, ¿ya? O sea, no puede ser que yo en el aula esté desarrollando una cosa y en la casa esté desarrollando otra cosa. Tiene que tener una continuidad, es decir, que lo que hago en el aula tiene que tener una continuidad en su casa y viceversa, ¿no? Lo que yo hice en su casa ahora tiene que tener continuidad en el aula y tiene que estar íntimamente articulado, ¿ya? Entonces tiene que partir desde mi misma planificación. Entonces, los aprendizajes híbridos deben de ser planificados, ¿no? Deben de ser planificados, deben de ser, ya hemos dicho, con coherencia, con continuidad, con articulación. Los momentos presenciales y sincrónicos deben de ser aprovechados para realizar procesos de mediación. Es decir, que cuando está acá el estudiante, yo tengo que aprovechar. Acá yo no le podría decir al estudiante en la presencialidad, yo no le podría decir al estudiante, a ver, saca tu libro y nos vamos a poner a leer. O vamos a desarrollar el libro, ¿no? El libro que estén trabajando. ¿Por qué? Porque yo estaría perdiendo tiempo, ¿ya? Acá, en la presencialidad, es decir, en el aula, tengo que establecer mi aprendizaje. Y en la modalidad a distancia, puedo sí ahí dejarles que de repente busquen un texto, que de repente desarrollen unos ejercicios que los he trabajado, ¿dónde? Aquí,
en la presencialidad, ¿no? Entonces, nos han hablado de muchas formas. Vamos a irlas viendo todas y van a ir ustedes viendo por cuál podrían de repente inclinarse, porque va a depender de las características. No se olviden que nos ha dicho el ministerio que es flexible porque se va a tener que dar de acuerdo a las características de cada una de las instituciones. Entonces, nos está permitiendo que nosotros veamos y cuántas horas vamos a trabajar. Vamos a trabajar las 7, 8. Dice en la 531 que nosotros tenemos que dar cumplimiento mínimamente a las cantidades de horas establecidas por el ministerio, ¿no? 900, 1100, 1200 horas, dependiendo del nivel. Eso es mínimo. Pero ustedes, las instituciones privadas, siempre han trabajado mucho más, ¿no? 1200, en el caso de inicial, 1300, 1400, hasta 1500. Pero por lo menos yo trabajaré mínimamente. Ahora, ¿cómo lo hago? 7 horas con mis estudiantes, ¿podrá aguantar el estudiante su mascarilla? El padre estará de acuerdo a que su hijo permanezca todo el día en la institución. ¿Tenemos los protocolos bien implementados de bioseguridad para esto? No. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo es nuestra institución, qué es lo que le está faltando y qué es lo que vamos a hacer. Y más allá, quizás, de lo que pudiera decir o no decir en un momento el mismo ministerio como ministerio, no podría obligarnos tampoco a hacer lo contrario, porque nosotros somos los que vamos a implementar. En este caso, la institución privada va a implementar la mejor forma de acuerdo a sus características. Pero no es lo mismo en la institución del profesor Roosevelt y la profesora Carmen se quiere copiar del profesor Roosevelt. Pues de repente en mi institución no da resultado, pero en su institución sí, ¿no? Entonces yo tengo que ir pensando, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y eso también le tengo que hacer de conocimiento al padre de familia. Y no solamente al padre de familia, sino también en su momento a la UGEL a través de nuestro plan de implementación. No nos olvidemos. Entonces nos dice, ¿cuáles son los desafíos para implementar un modelo de educación híbrida? ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿No? Si yo quiero implementar. Vamos a tener que fortalecer las habilidades del docente. Es decir, este docente que está acostumbrado solamente a planificar, ¿no? Para la parte presencial, ahora tiene que hacerlo para la parte presencial y también para la parte virtual, ¿no? Entonces yo desarrollaré en la presencial estas actividades y para la de distancia dejaré estas otras. Pero eso tiene que estar en mi planificación. Porque si no está en mi planificación, entonces no es válida. Ahora, ¿qué otro desafío? El uso de las plataformas. Nosotros hemos visto que en este año la gran mayoría ha utilizado diferentes plataformas. Educay creo que es una de las plataformas. De repente también otros han utilizado el Zoom, el Meet, ¿no? El Classroom y otras más que quizá desconozco, que se han venido utilizando en las instituciones. Pero eso es un desafío, porque hay otras instituciones que solamente han utilizado el WhatsApp. Entonces, eso también es una limitación. Luego, también vamos a tener que ver que el uso de las redes sociales, ¿no? Sí que es muy bueno, que sí nos sirve, que sí está al alcance de los estudiantes, pero que también genera muchas veces una cantidad de problemas. Entonces, también eso es un desafío. Tenemos que utilizarlo, pero para cosas productivas, ¿no? Entonces, ahora tenemos, y nos habla un poco de la evaluación formativa y la retroalimentación, ¿no? Que en las experiencias de aprendizaje se utilizan tanto. La evaluación en el proceso de experiencia de aprendizaje nos permite obtener ¿qué? Información. ¿Para qué? Para la mediación y la retroalimentación. ¿De qué? Del proceso de aprendizaje del estudiante. Los criterios de evaluación se generan a partir de estándares, de desempeños,
desde un enfoque formativo. La evaluación debe facilitar la retroalimentación al estudiante durante distintos momentos del proceso de aprendizaje. El docente debe promover con los estudiantes el análisis de evidencia de sus aprendizajes para identificar sus avances, sus dificultades, sus oportunidades y cómo mejorar. ¿Cuáles son los beneficios del aprendizaje híbrido? ¿Qué nos va a traer de bueno si lo aplicamos? Nos va a traer de bueno la personalización de la enseñanza, que nuestros aprendizajes sean más integrales y significativos, que tengamos estudiantes más motivados e involucrados en su aprendizaje, y también nos va a traer que sea más inclusivo. ¿Cómo implementar el aprendizaje híbrido? Este aprendizaje híbrido, vemos acá, en la presencialidad, en la modalidad a distancia, ¿no? Que puede ser muy efectivo, dice. Sin embargo, la clave es implementarlo bajo un modelo de enseñanza y una metodología y un aprendizaje activo. ¿Y qué es un aprendizaje activo? ¿No? Es la utilización más efectiva, es la aula invertida, que lo hemos escuchado algunos, que de repente otros no lo hemos escuchado, y que simplemente nos dice que el aula invertida, este es el trabajo de la parte de acá arriba, este es el trabajo en la casa, y este es el trabajo en la escuela, ¿no? Acá vemos una maestra que está saliendo de la computadora, ¿no? Entonces, la maestra me enseña a través de mi computadora, a través de mi laptop, donde los estudiantes desarrollan, ¿qué? Habilidades, pero estas habilidades son de orden inferior, o sea, no son de un orden superior, ¿no? Entonces, mentira cuando decimos, sí, en el trabajo a distancia hemos logrado quizás un 90%. Imposible, porque hemos tenido muchas limitaciones para poderlo hacer. Es más, nosotros hemos ido transitando y aprendiendo. Entonces, los estudiantes tienen habilidades, pero de orden inferior. ¿Por qué? Porque solo utilizamos el recordar y el comprender solamente estas habilidades. ¿A través de qué? Lo conocemos a través de videos, a través de audios, a través de la radio, a través de la tablet, la computadora, realizan ejercicios y anotan sus dudas. En cambio, en un aprendizaje presencial, tenemos habilidades de orden superior del siglo XXI que nos permiten ¿qué? Analizar, crear, evaluar y resolver problemas. El estudiante llega a la clase conociendo el 80% del contenido. Es decir, si yo aquí, en el orden inferior, ¿no? En su casa, yo le digo al estudiante, ¿sabes qué? Mañana vamos a aprender como tema, ¿no? Las partes de la oración. Y le doy un texto para que él pueda leerlo, ¿no? Y al otro día, el estudiante va a llegar ya con un conocimiento. El profesor va a hacer en la parte, decirle nuevamente, bueno, ahora yo les dejé el texto muy bien, ahora vamos a volver a leer. No, porque ya les había explicado, los tiempos en la presencialidad son muy importantes. Entonces, todo esas otras actividades de orden inferior, las vamos a realizar en la modalidad a distancia, no en la presencialidad. Y estamos hablando no de una presencialidad, sino estamos hablando de una semipresencialidad, porque estamos juntando dos modalidades, presencial y a distancia a la vez. ¿Qué nos va a poder permitir el aula invertida el profesor al poder retroalimentar? Nos va a permitir que puede explicar los contenidos, profundizar, ¿no? Detallándonos, aclarar las dudas,
y este estudiante pueda generar mejores aprendizajes. ¿Qué sucede cuando algunos estudiantes pueden acceder a las clases presenciales? Ellos tendrán, dice, todos los insumos en el aula virtual. Es decir, aquí, en la parte de orden inferior, vamos a tener todos los insumos en el aula virtual para poder, ¿qué? Desarrollar la actividad diseñada para el día de clase. Ya estamos acá. La actividad de aplicación o de práctica la pueden realizar en forma individual en la casa. E inclusive se podría conectar con otros compañeros que tampoco están asistiendo en forma presencial, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a permitir esto en el aula invertida. ¿Qué es lo que nunca deberíamos hacer en el sistema híbrido? ¿Qué no deberíamos hacer? Se nos dice que no deberíamos instalar cámaras, pero también en el aprendizaje híbrido, ¿qué nos dicen? Nos dicen que mientras yo voy dictando mis clases presenciales, pongo mi cámara y voy transmitiendo, ¿no? A mis estudiantes que están en su casa, porque no pueden venir, porque su aprendizaje es a distancia, o de repente también porque son del otro grupo que no les corresponde venir el día de hoy. Pero más allá de que esto se da, ¿no? Y se puede dar, de repente ustedes lo van a tomar como forma de trabajo, que a la vez este profesor está dictando presencialmente y también virtualmente, porque no podría la institución privada de repente poder pagar 2 sueldos, ¿no? Porque tendría que el profesor no solamente trabajar en la mañana, sino también en la tarde. Entonces, para realizar un solo trabajo, bueno, vamos a hacer las 2 cosas a la vez. Pero, ¿qué nos va a traer como consecuencia? Aparte de los costos de internet, los ruidos de la clase, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, yo he apagado mi cámara, no porque no los quisiera ver, sino porque no hay interferencia en el momento que yo esté hablando, porque más estoy preocupada que si hay interferencia, que si no se escuchó, ¿no? Entonces, imagínense, y estoy en un cuarto totalmente cerrado, ¿no? Alejado de mi familia, porque si no se escucha lo que el perrito ladra, lo que el gato también está gritando, de repente cuando está lloviendo, o de repente si están tocando la puerta. Entonces yo estoy tratando de que sea un espacio seguro, sin sonido. Imagínense con el ruido de los niños en el aula, ¿no? Las interferencias. Entonces, ese otro estudiante que está detrás de su computadora, tablet, laptop, imagínense, ¿será su recepción muy buena, de alta? ¿Será óptima como para que pueda aprender? Ahora, no nos olvidemos también el estrés del docente. Se me está mirando porque él va a tenerse que parar en un sitio determinado, ¿no? Se me mira, estoy saliendo, de repente solamente la cintura para abajo. Entonces, estoy hablando con los alumnos, pero no me acerco a la cámara porque también ahí están mis alumnos. Y luego vamos a tener la ansiedad en el estudiante que está detrás de la pantalla, ¿no? A mí no me tome en cuenta, o de repente yo quise intervenir, pero no me escuchó la profesora porque está escuchando a los otros compañeros. Entonces, eso es lo que no deberíamos de hacer. Sin embargo, es muy posible que sí lo hagamos, pero debemos de tomar en cuenta para poder tomar una determinación, ¿no? Entonces, como les decía, ya en resumen, acá vemos un profesor que está en una modalidad presencial con todos sus estudiantes y empieza a decir, anote, ¿no? Que hemos dicho que no se debe utilizar la presencialidad para dictar, para hacer leer, ¿no? De repente para observar un video. No, la presencialidad es para generar aprendizajes y tenemos que aplicarlo. Entonces, yo lo que les podría compartir, algunos modelos que podríamos utilizar, ¿no? Por ejemplo, el modelo híbrido sincrónico. Al mismo tiempo, en una sola clase, la presencia física de algunos estudiantes y en el otro lado, la participación a distancia, ¿no? Lo que les decía.
que no se debería, pero que muchos lo vamos a utilizar. Luego tenemos el modelo de rotación por estaciones. ¿Qué quiere decir? Un grupo de estudiantes viene lunes, lunes, miércoles y viernes, y otros vienen jueves y viernes. Luego, a la otra semana, el que vino lunes, miércoles y viernes va a venir jueves, martes y jueves. Y el otro grupo va a venir lunes, miércoles y viernes. Este es un modelo de rotación por estaciones. De tal manera, todos los estudiantes tengan la misma cantidad de días y de horas para realizar este aprendizaje híbrido. Luego tenemos el modelo de rotación individual, que viene a ser un trabajo individual, un aprendizaje autónomo. ¿Cuándo se da ese aprendizaje autónomo? Cuando no tenemos por lo general internet, pero muy difícil en las instituciones privadas. Sobre todo esto se da en la parte rural, ¿no? Y en las instituciones públicas, por lo general. Ahora tenemos la clase invertida, lo que hemos hablado, donde el estudiante, el profesor deja el asunto que será abordado antes de la clase presencial y es trabajado a distancia. Ahora, por ejemplo, hay una clase híbrida sin internet, pero ¿existe? Claro, existe una clase híbrida sin internet. Un ejemplo, acá se practica el aprendizaje autónomo. Ejemplo, 30 estudiantes, dos grupos de 15-15. Un grupo lunes, martes, viene lunes, martes y viernes. El otro grupo viene martes y jueves. La segunda semana, a la inversa, ¿no? El primer grupo martes y jueves y el segundo grupo lunes, miércoles y viernes. El primer grupo que viene lunes, martes y viernes se hace en forma presencial, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar sobre la multiplicación y división. Lo podemos hacer en forma presencial. De repente el lunes la multiplicación, miércoles la división, al igual con el otro grupo, martes y jueves, también podríamos hacer, o de repente podríamos hacer un día, todo lo que son diferentes propiedades de la multiplicación y todo aquello, y en el día que ellos no van a venir, porque hay un día que no van a venir, puedan ellos realizar todos los ejercicios en su casa, ¿no? Y ellos desarrollarlo propiamente. Para esto, ¿qué tendríamos nosotros que utilizar? Tendríamos que utilizar, pues, fichas de trabajo, ¿no? Hacerles así, unas separatas, donde de tal manera lo que voy a enseñar el día de hoy, ellos puedan ir a su casa el día que no van a trabajar con nosotros, porque no hay una forma de poderse comunicar, pero ellos van a ir resolviendo sus separatas. Entonces, esto es de alguna forma las miles de posibilidades, y yo me imagino que ustedes han contemplado otras, ¿no? Pero donde nosotros tenemos que aportar a esta nueva forma de aprendizaje. Entonces, quiero terminar para poder responder las preguntas con estas pequeñas frases que he encontrado, que me han parecido interesantes y que nos hablan un poco de lo que está sucediendo. Dice, cuando volvamos a las aulas, sepamos que esto no fue un tiempo perdido, fue un tiempo excepcional, muy raro, ¿sí? Sobre todo, va a quedar para la historia humana, en el que estuvimos dispuestos contra viento y marea a seguir aprendiendo y a seguir construyendo juntos. Y otra frase, la pandemia permitió visibilizar el peso que tienen las paredes de la escuela, los soportes y los artefactos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Ojalá que haya servido para poder aclarar y podernos situar y ponernos de una vez a implementar lo que nos falta, porque el tiempo, ya solamente estamos a un mes, nos queda solamente febrero para poder empezar nuevamente las clases, ya sean presenciales o semipresenciales, y también me imagino que mucha preocupación por parte de ustedes
porque también tendrán por ahí de repente un grupo de estudiantes que van a presentar sus declaraciones juradas y su solicitud pidiendo, ¿no?, que se les pueda atender en forma a distancia. Entonces, es un reto, tomémoslos como un reto, una posibilidad, y les deseo la mejor suerte para que puedan ustedes desarrollar y seguir creciendo junto a su asociación. Muchísimas gracias por la invitación, profesores. Muchísimas gracias, doctora Carmencita. De verdad ha sido bastante interesante la ponencia el día de hoy, y sí, lo que me queda es que tenemos un gran reto en elegir la modalidad, la forma de trabajo que vamos a brindar. Va a depender mucho, como usted lo dijo, del aforo, pero bueno, definitivamente debe haber muchas interrogantes, entendemos, de parte de nuestros asociados que nos hicieron llegar a través del enlace que les planteamos del formulario. Entonces voy a dar paso a Miss Julie, a ver si de repente el hospedador nos permite, por favor, el tema de la camarita, por favor. Entonces doy paso, Miss Yulisa, muy buenas tardes. Entonces, con algunas preguntitas que han sido planteadas en el formulario para que la doctora Carmen nos pueda dar respuesta. Adelante, Miss Yuli, buenas tardes. Buenas tardes con todos los asociados, buenas tardes con la señora Carmen, la doctora Carmen Valverde. Es un gusto tenerla en esta exposición, aclarándonos tantas dudas a todos los directores. Una de las preguntas es, nos dicen, según la norma, en las medidas generales de prevención, ¿está considerada la vacunación completa a todos los estudiantes? Como les había manifestado, de acuerdo ya a la resolución ministerial, la 048, ya no la considera, ¿ya? En la 531 sí, nos decía que teníamos que tener nuestro carnet de vacunación. Tampoco no lo niega, ¿no? Pero de alguna forma nos dice que todas esas apreciaciones lo tenemos que ver en el MINSA, ¿ya? O sea, nos vamos a regir por las disposiciones del Ministerio de Salud. ¿Ya? Entonces ya no es una obligatoriedad. Correcto. Si tienen por ahí alguna preguntita más mientras Miss Julie plantea la siguiente, la pueden hacer a través del chat para dar lectura. Miss Julie, continuamos. Acá hay otra pregunta y nos dicen, ¿cuáles son los topes de horas presenciales y cuáles son los topes de horas virtuales? Ya, no hay un tope. Nos dicen mínimamente en lo que es calendarización, mínimamente hay que cumplir las horas establecidas por el ministerio, ¿no? Entonces va a depender de nuestras características, de nuestras limitaciones, fortalezas que tenga cada institución para determinar cuántas horas las va a realizar de repente en forma presencial y cuántas horas a distancia. Pero no nos olvidemos, por el orden superior y por el orden inferior, que tenemos que priorizar más las presenciales, porque esas van a tener un soporte mejor en lo que son nuestros aprendizajes de nuestros estudiantes. Otra pregunta que nos hacen es, dentro de la rutina del consumo de alimentos, se determina como parte de una hora pedagógica. ¿Quiere decir que hay que considerar dentro del horario una hora pedagógica para el refrigerio? No, no nos está diciendo que vamos a tener una hora para poder consumir alimentos. Nos está diciendo que dentro de nuestra jornada de trabajo está considerado. ¿Por qué? ¿Y por qué está considerado el hecho de consumir los alimentos? Por el cuidado que tiene que tener y porque tiene que estar presente el docente en ese momento. Al igual que en el recreo. O sea, el recreo siempre se dijo que nunca fue para los docentes, el recreo es para los estudiantes, ¿verdad? El docente tiene que estar ahí sentado, visualizando, viendo que no se vaya a caer, ¿no? ¿Por qué? Porque es una responsabilidad y está dentro de mi trabajo. De igual manera, ahora los alimentos también están dentro de nuestro trabajo y nuestra supervisión. Si el estudiante tiene que tener 2 metros a su alrededor, ¿no?, de distancia, yo muy bien podríamos coordinar de repente con los otros profesores o en la misma institución y tener horarios diferenciados, ¿no?, para salir
y poder tener esa distancia, dar las órdenes, primero irnos a lavar, sacar su fruta, sacarse la mascarilla, guardarla, consumir, luego nuevamente lavarse las manos, colocarse la mascarilla e ingresar nuevamente al salón. O sea, de eso nos está hablando. No lo tomemos que eso nos va a demorar una hora, ¿no? Va a depender de nosotros la cantidad de tiempo. Todo un reto para todos los colegios. Otra pregunta que nos hacen es, si un alumno comienza con educación virtual y luego desea cambiarse a educación presencial y yo no hay aforo en el ambiente, ¿qué podríamos hacer? Ya, a ver, si un estudiante ha adentrado a la educación a distancia o virtual, necesariamente él ha tenido de que consignar que tiene alguna enfermedad, alguna situación, ¿no? Entonces, no podría, yo creo, decir más adelante, ¿saben qué? Ya no tengo cáncer, entonces ahora sí quiero regresar a la presencialidad. Sin embargo, habría que ver cuántos estudiantes quieren quizás retornar, ¿no? Pero no es que el padre de familia va a presentar su solicitud y yo al otro día lo tengo que cambiar. Así no es. Por eso es necesario hacerle llegar esos compromisos, ¿no? Más allá de la declaración que podría estar en los anexos del ministerio o del mismo MINSA, no nos olvidemos que nosotros también como instituciones privadas podemos hacer llegar nuestros compromisos, ¿no? Entonces el padre tiene que tener bien claro cuál de estas tres formas o tipos de servicio educativo va a asumir, ¿no? Y se sobreentiende que debe ser por el lapso del año. Pero como nada es relativo y nada es absoluto también, tendríamos que nosotros ver, porque si hay una gran mayoría de estudiantes que quieren retornar, quizás porque miran que ya no hay de repente casos, ¿no? muy, muy graves como se ha estado dando, o quizás por ahí termina la emergencia sanitaria, eso también nos podría dar una posibilidad para poder abrir por ahí de repente una sección o poder dar un retorno, no sé, me imagino de repente en la tarde, de repente un grupo más, de repente un día sábado. No nos olvidemos que si pensamos como instituciones privadas, todo aquello que sea retorno a la presencialidad debe ser considerado también semipresencial o presencial para la privada, debe de ser lo mismo. ¿Ya? No podemos hablar, a ver, yo te cobro 100 si es a distancia, 150 si es semipresencial y 200 si es presencial. No, ustedes saben que el trabajo semipresencial y ahora porque lo estamos viendo en esta implementación, es un trabajo bien arduo. Entonces ya no podríamos estar hablando, ¿no? O sea, esto es nuestro precio de nuestro costo, sea presencial o semipresencial, y excepcionalmente esto quizás sí está a distancia. Pero ¿por qué también se da esa situación de la distancia? Como ya les había dicho, porque también pudiera ser que en un momento determinado podamos volver a adentrar en una cuarentena. O sea, no nos avisen, me imagino llegó la otra variante muy agresiva y de un momento a otro quedamos otra vez sin presencialidad ni semipresencialidad. Entonces, ya no va a tener que salir un documento, ya nosotros no vamos a esperar, sino que automáticamente vamos a implementar nuestra educación a distancia para todos. Pero va a pasar muchas cosas, a modo de que se vaya implementando, quizás también por ahí vayan dándose algunas reconsideraciones, algunas modificaciones, pudiera ser, aunque no lo creo ya a estas alturas, pero quizás también se pueda dar. Mientras Miss Yuli nos prepara la siguiente pregunta, en el chat nos hacen, doctora Carmen, la siguiente interrogante. Nos dicen entonces, ¿qué pasa con los niños del nivel inicial que no están vacunados y los padres no desean enviar a sus niños a la presencialidad por seguridad? Bueno, otra pregunta dice, ¿no es obligatorio que las instituciones educativas hagan sí o sí las clases presencial o semipresencial o podríamos decidir continuar solo con la virtualidad? Y una más dicen, ¿pueden trabajar una docente de manera presencial sin ninguna vacuna? Y para terminar, varios directores, doctora Carmen, están con la siguiente duda. De repente me sumo a eso. Por ejemplo, el nivel inicial, no sé cómo estarán los demás promotores o directores, es de repente el que está registrando la menor cantidad de matriculados al momento.
justamente me parece que el tema pasa por la incertidumbre del padre de familia, que sus niños justamente no están protegidos por el tema de las vacunas. La pregunta directa es, para el tema semipresencial, que lo va a determinar la institución, ¿solo se daría por caso de aforo o es que el papá libremente podría elegir el tema de semipresencialidad? No, todos debemos regresar a la presencialidad. Todos deberíamos regresar. Solamente si no se diera por situación de aforo, nosotros transitaríamos en una semipresencialidad. ¿Ya? O sea, hasta ahorita la norma lo dice así. Ahora, en cuanto a lo que usted me decía de los estudiantes de inicial, si bien es cierto, está acá normado, nosotros nos acogemos a la norma, pero también vamos otra vez al principio. ¿Qué dice el principio? Que debe de ser flexible. Yo, particularmente, ¿qué podría hacer yo como promotora? Si tengo, qué sé yo, un 80% de mis alumnos de inicial que no quieren regresar los padres de familia. Lo que yo tendría que hacer es llamarlos a reunión, ya sea virtualmente, ¿no? Presencialmente, si es que tengo las condiciones, y poder realizar una acta donde ellos me dicen, ¿no? Me hacen llegar todas sus dudas y todo lo que ellos han visto por conveniente para el cuidado de sus hijos, y al final de cuentas no podemos obligarlos, más allá de que la educación es un derecho, pero no podría yo obligarle. En todo caso, y hacerlo llegar a los entes superiores, ya sea la UGEL y a la gerencia, y yo poder dar mi servicio a distancia, porque es una forma de poderlos cuidar. Si yo no les brindo esa clase de servicio, los estudiantes simplemente se van a ir. Y quizás por ahí, quizás no sea solamente ustedes, sino a nivel nacional, todas las instituciones que tengan esa misma falencia. Entonces, esto se puede ir perfilando, como les digo, pero primero hagamos la consulta. O sea, ahorita estamos hablando, pero todavía sobre supuestos, ¿no? ¿Qué pasa si, ¿no? Pero de repente también nos llevamos la gran sorpresa y todo el mundo dice, sí, se va a regresar a la semipresencialidad, sí, todos queremos, ¿no? Entonces, ahí cuando también todos queremos y de repente no va a tener las condiciones la institución, también el padre de familia va a renegar y va a decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué se va a dar semipresencial si yo quiero presencial totalmente? Y entonces también se le explicará las situaciones, por qué se está dando esa semipresencialidad y no la presencialidad, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que todavía vamos a tener que ir visorando y también canalizando, y no solo canalizando, sino que también nos den una posibilidad para tomar una determinación. Ahora, en el caso de las privadas, sobre todo lo hacen, y eso ustedes mejor que nadie lo sabe, que lo hacen esta situación de no implementar la educación a distancia por una situación de que, bueno, la privada, pues como no tiene local educativo, entonces yo sigo impartiendo mi educación a distancia. O sea, no tiene que ser por nuestras deficiencias o por lo que nosotros no hemos implementado, sino que tiene que ser, como dice, ¿no? El centro tiene que ser el estudiante. O sea, nosotros nos tenemos que acoger. Entonces, quizás por eso han hecho esa pequeña modificación en cuanto a la excepcionalidad, ya que solamente sea por esos casos. ¿No? Sin embargo, todavía van a pasar muchas cosas. Podría pasar que de repente estamos llegando a marzo y los casos siguen subiendo y lleguen un momento y digan, ¿saben qué? Todavía vamos a seguir a distancia, extendámoslos hasta agosto. Quizás podría ser. Pero como no podemos trabajar sobre supuestos, tenemos que ir implementando sobre lo que ya nosotros hemos pensado. Correcto. Miss Julie, ¿tenemos más preguntitas? Sí, tenemos una más. Acá nos dicen, si en uno de los grados tan solo hubieran 2 o 3 matriculados, ¿se podría iniciar el año escolar totalmente virtual? Totalmente virtual. No, al contrario, tendría que ser totalmente presencial, ¿no? Porque como son 3 para un salón tan grande, entonces muy bien podrían utilizar el espacio para hacerlo en forma presencial. Pero yo entiendo que de repente la profesora está viendo una situación de costos y de docentes.
Eso es lo que no termina de entender el ministerio, ¿no? De que la empresa, como empresa privada, genera una situación de gasto. O sea, no es como en la pública que dota el ministerio de muchas cosas, ¿no? Entonces, es la empresa la que tiene que dotar y si va a dotar es para ganar, ¿no? O sea, para ganar y terminar ese servicio como lo ha pensado. Pero lastimosamente hasta el momento no nos da otra posibilidad. Sin embargo, bueno, hay muchas personas que de repente dirán, bueno, más allá de lo que diga el ministerio, yo lo hago. Habría que ver qué consecuencias nos podrían traer, pero también si no tenemos las posibilidades y es la única forma, bueno, el fin supremo es brindar el servicio quizás con las limitaciones, ¿no? O sea, habría que ponerse en esa postura. Miren, para todas estas situaciones, ustedes, que son una asociación, no sé si la más grande de Arequipa o quizás una de las más grandes, ustedes tienen en estos momentos que transitar en grupo, no lo hagan individualmente, ¿ya? O sea, no hablemos por la institución de la profesora Carmen, la institución del profesor Roosevelt, la de Miss Yulisa, no. Hablemos como las instituciones de la asociación porque la asociación tienen más que ganar de forma individual. Entonces, empiecen a trabajar en conjunto, ¿no? O sea, ¿cuál es la postura de la asociación, de su asociación, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo en esto, háganselo saber al profesor Roosevelt, el que tome los canales necesarios para poder hacer sentir su sentir, ¿no? Y también puedan ustedes mismos ir creciendo como asociación. En algún momento lo conversábamos con el profesor Roosevelt, quizás de repente vean a alguien que les pueda ayudar legalmente, porque si bien es cierto, ya el año pasado se ha supervisado instituciones, que no está mal la supervisión al final, pero sí en una condición de emergencia se debió considerar quizás también ¿no? Algunas excepcionalidades. Sin embargo, seguimos viendo que se van dando más normatividad, que lo único que nos hace es pues a nosotros complicarnos más la existencia. Sin embargo, sí es bueno. Yo creo que en grupo podrían tener un mejor resultado que en forma individual. Y entonces también, hasta en la misma presentación de documentos, hasta en los mismos alcances o en sus mismas necesidades, ver cuáles son las necesidades de la institución y de acuerdo a eso plantearse algunos trabajos, ¿no? Ojalá que la institución, la asociación vaya en crecimiento y bueno, cuantas veces me quieran invitar, saben que siempre estoy dispuesta a poderlos apoyar y ayudar. Muchísimas gracias, profesor Roosevelt. Sí, Doctora Carmencita, reiterado agradecimiento a nombre de todos los asociados de ASIEPRA y quiero seguir abusando de su buena voluntad e identificación con nosotros. Si nos puede compartir, por favor, ese valiosísimo material de las diapositivas, que nos va a servir de un gran apoyo, y si se puede dar con su venia para poder transmitirlos también a los asociados. Y bueno, agradecerle porque de verdad estas dos ponencias que hemos tenido tanto el jueves como hoy, y son ponencias totalmente gratuitas, que lo hacemos de repente por la amistad y de repente por la identificación que usted siempre ha tenido con las instituciones educativas privadas como especialista, y de verdad a través suyo hemos crecido y hemos de repente aprendido mucho gracias a su gestión en la UGEL Norte cuando estuvo, y bueno, siempre esperamos tenerla siempre como una fiel aliada a CIEPRA, y nosotros, como usted bien lo dijo, y aprovecho la oportunidad, a nivel de la Alianza de Escuelas Privadas, hemos estado en un alto, ustedes saben que albergamos a 13 o 14 asociaciones a nivel nacional, y vamos a tener una reunión esta semana para solicitar a su vez una reunión al ministro para dar algunos alcances, algunas sugerencias, pero sigo insistiendo, me hicieron una entrevista ayer en un medio de comunicación exitosa, donde mi postura personal es que de repente todas estas normas
pueden cambiar. Esto va a depender del comportamiento de la pandemia, ¿no? De repente, quién sabe, en el mes de febrero o en el mes de marzo aparece una nueva variante que de repente va a obligar a que todos entremos a una nueva cuarentena. Entonces, ahí las condiciones de hecho que van a cambiar nuevamente. Pero lo que sí ya han salido, están supervisando, si ustedes ven, hay un WhatsApp de parte del OGELO a la gerencia, donde ya están subidas las instituciones que están siendo supervisadas con el tema de bioseguridad. O sea, tenemos que implementar sí o sí todas nuestras instituciones para preparar al retorno presencial. Como ya ha quedado claro, todos tenemos que volver a la presencialidad. Solo para el tema de aforo podríamos hacer el tema de la semipresencialidad y para eso hay el tema híbrido, ¿cierto? Y dentro del tema híbrido, a su vez, hay distintas alternativas por las cuales vamos a optar, ¿no? Una es poder, que la veo bastante complicada y de repente por el tema económico, es mezclar esto que a la vez que el profesor esté trabajando en clase pueda transmitir en vivo para el trabajo en casa. Para esto ya hemos visto de que se complica pues bastante porque hemos escuchado a veces, por ejemplo, en la misma ponencia, por ahí un micrófono se enciende, o de repente la bulla, no es como estar nosotros, yo por ejemplo estoy acá en mi oficina, en mi estudio, es un local cerrado y pese a eso tengo que cuidar que, como dijo la doctora Carmen, que el perrito, que no se escuche el ladrido del perrito, que pasó la moto, y se imaginan esto en un tema, en un salón donde silencio absoluto no guardan los alumnos, entonces no se va a escuchar necesariamente lo que podamos, lo que puede transmitir el docente, si no se va a filtrar toda esa bulla, ¿no? Entonces, aparece el tema de la rotación, el que puedan asistir por grupos unos días a la presencialidad y otros mezclar con la virtualidad. En fin, es una tarea ardua y que la tenemos que ejecutar los directores, los promotores de nuestras instituciones para ver cuál es lo mejor. Pero sigue existiendo todavía la incertidumbre en cuanto a la matrícula para los padres de familia y sobre todo con los más pequeños, con el nivel inicial. Entonces, está el compromiso también y de repente aprovecho la presencia de 84 personas que hay aquí. ASIEPRA nació hace 2 años y ya nosotros, esta actual directiva con la que hemos venido trabajando y a la cual les agradezco a la vicepresidenta, a la señora Aurora Beltrán, a Miss Rosemary, a Miss Yulisa, a Miss Erika, a Miss Carla, que me ha acompañado en estos 2 años, entonces ya nosotros tenemos que ceder la posta de repente para que otras personas puedan dirigir esto. Se han comunicado conmigo algunos directores, hay la posibilidad de seguir trabajando. Bueno, el deseo de mi persona es seguir trabajando por lo que yo creo, ¿no? Yo soy profesor de carrera, me gusta la educación, amo mi carrera, amo mi profesión, y también seguir luchando por ese tema, por el tema de las escuelas privadas. Entonces, vamos a ver la posibilidad, si antes de repente de llamar, ¿no? A las elecciones respectivas, podemos hacer de repente una o dos capacitaciones más con Indecopi y con el tema de SUNAFIL. Yo les agradezco en primer lugar a la doctora Carmen por el tiempo valiosísimo que nos ha brindado el día de hoy con esta ponencia importantísima, igual a toda la junta directiva que me acompaña, a todos los asociados, a los profesores directivos que seguiremos haciendo el esfuerzo mientras estemos al frente de ASIEPRA. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Profesor Roosevelt, solo un Doctora último Camasita. alcance para terminar y porque veo que de repente hay bastante presión, sobre todo por esto de iniciar la semipresencialidad. Yo les aconsejaría, tómenlo de repente en cuenta ustedes en la asociación, que cada una de las instituciones que están en la asociación puedan hacer llegar de repente en un trabajo de un taller, ¿no? O sea, no de algo rígido, donde solo una persona habla, ¿no? Un conversatorio, bueno, no sé, habría que darle la forma donde cada uno establezcan sus horarios, o sea, de acuerdo a todos estos alcances, ya más o menos cada uno está pensando cuántos profesores tengo, cómo lo podría hacer, ¿no? Y de repente, bajo algunas características, porque hay muchas instituciones que yo conozco, bueno, no las he llegado a conocer a todas, ¿no? Entonces, poder por lo menos apoyarlos quizás con ese asesoramiento, ¿no? Ver hasta dónde es factible
hasta dónde se puede ajustar o no. Es que no te conviene esto, te conviene este otro, ¿no? O sea, esta otra situación. Y para eso, una vez más, le recalco que como asociación ustedes deben, o sea, son tantas, deben de crecer, o sea, ya no se limiten solo en una capacitación, en una situación, sino hagan un trabajo en conjunto para todos y fortalezcanse. Si eso es así, invítenme, profesor, yo de repente les puedo ayudar, les puedo orientar. Correcto, le tomo la palabra, doctora, y bueno, la idea de una asociación es juntarnos, unirnos para intercambiar, ¿no? Esas experiencias con la mejor predisposición, ayudarnos mutuamente y para seguir creciendo. Entonces, ya les estaremos informando y bueno, el reiterar agradecimiento a toda la Junta Directiva, a los asociados y en especial a usted, doctora Carmencita. Muchísimas gracias, ahora sí, nos despedimos. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muchísimas luego. Gracias. Hasta otra oportunidad. Recording stopped.